Hola, hola, sí. Por favor, pedimos a todos los participantes acercarse más hacia adelante, los que se encuentran al fondo, sobre todo, por favor, para poder apreciar las últimas conferencias que tenemos el día de hoy y para la realización correcta del sorteo que estamos programando. Por favor, las personas que se encuentran al fondo, los invitamos a pasar más hacia adelante del escenario para poder continuar con la programación. Gracias. Bien, señoras y señores, continuaremos entonces con la programación establecida. En estos momentos presentaremos la quinta conferencia de la jornada, denominada Sistema Procesal Penal de Flagrancia, un nuevo paradigma. Esta conferencia estará a cargo del señor doctor Daniel Gustavo Olivares Yapur, de Argentina, a quien invitamos al estrado principal. Él es presidente de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, Argentina, abogado y magistrado argentino especialista en modernización judicial, gestión e innovación del sistema acusatorio, ministro de la Corte de Justicia de San Juan y conferencista nacional e internacional en reformas procesales, organización judicial y sistema acusatorio, impulsando la implementación de los juicios por jurados y la transformación de la gestión judicial. En esta oportunidad nos acompañarán como panelistas el doctor Wilson Manayaye Sánchez, juez especializado titular del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chepén de la Libertad, y el doctor Junior Máximo Ríos Olivos, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura. Fuertes aplausos para nuestro quinto panel del día de hoy. Y en estos momentos voy a dejar en uso de la palabra al doctor Gustavo Olivares Yapur para que pueda iniciar con su conferencia. Gracias. Muy buenas tardes a todas las damas y caballeros presentes. Quiero comenzar expresando mi profundo agradecimiento a la señora Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Perú, la doctora Janet Tello Gilardi. Agradezco muchísimo la invitación y en su persona transmitir el agradecimiento a toda la Suprema Corte, a todos los magistrados que la integran y a todo el equipo técnico, en particular al doctor Edvard Rodríguez, quien ha coordinado magistralmente todo el movimiento y la logística, él y su equipo de colaboradores para la realización de este evento magnífico que estamos viviendo en la República del Perú. Hecho este agradecimiento,
Quiero poner de manifiesto algunas cosas porque hemos presenciado conferencias magistrales que me han hecho ver cómo impacta en la sociedad latinoamericana y europea el fenómeno del juicio directo o juicio de flagrancia o proceso instrumentado para delitos acaecidos en situación flagrante o de flagrancia. Quiero comenzar diciendo algunos distingos. Yo provengo, primero que nada quiero reconocerles, me he acordado en este momento, reconocerles el simulacro de catástrofe que acabamos de vivir y agradecerlo porque provengo de la provincia de San Juan, República Argentina, la provincia que ha sido castigada con los terremotos más tremendos y terribles que han ocurrido en la República Argentina en toda su historia. Por lo tanto, mi solidaridad también con el pueblo hermano de Colombia y Venezuela frente a estas catástrofes. Me parece muy bien que todos tomemos conciencia, y lo dijo recién la señora presidenta de la Corte Suprema, que la Tierra se está moviendo y que tenemos que estar preparados para ello. Bueno, de regreso al tema, quiero decirles que en la provincia de San Juan, el Superior Tribunal, es decir, la Corte de Justicia, hace algunos años, tomó decisiones en materia de política de Estado, de Poder Judicial, e instrumentó un cambio paradigmático de sistemas, y entre ellos quien inauguró ese cambio fue una ley mediante la cual se creó un sistema especial de flagrancia. Fue pensado bajo distinto tipo de principios y bajo distinto tipo de inteligencia respecto a lo que estaba pasando en la realidad argentina. Entonces, como introducción al problema, quiero decirles que al igual que en el resto de los exponentes anteriores, no vamos a profundizar lo que ya se ha dicho en cuanto a las situaciones flagrantes, ¿no es cierto?, y a la necesidad de capacitación de la policía para la determinación y la aprehensión como primera etapa de la situación de flagrancia, ¿no? El eje de este procedimiento y del sistema acusatorio, que después fue extendido como télesis para todo el sistema procesal de la provincia de San Juan, el sistema procesal civil, familia, laboral, el eje fue la oralidad, la inmediación, la concentración y la economía procesal, y, por supuesto, la garantía de la doble revisión, ¿no es cierto? Es decir, son los principios fundamentales que informan el procedimiento en general como herramienta para el ejercicio efectivo de los derechos y la consecución de la justicia en la tierra donde yo vivo. También quiero aclararles que la República Argentina es un país de organización política federal. Por lo tanto, cada provincia es autónoma y dicta su propia legislación, sobre todo en materia procesal, porque las provincias son anteriores al Estado Nacional. Las provincias conformaron el Estado federal y reservaron la facultad de dictar sus normas procedimentales. Por lo tanto, cada provincia tiene su propio código procesal, su propia corte con sus propias normas. Si bien se parecen, se semejan, hay distinciones, y a veces las distinciones son bastante mayúsculas en algunos de los institutos, ¿no? Entonces, cabe hacer esta aclaración porque si bien en Argentina tenemos una ley que introdujo al Código Procesal Penal Federal el sistema de flagrancia, no funciona el sistema federal de la misma manera que con la que funciona en las provincias y en particular con la que funciona en mi provincia,
porque tenemos una visión política distinta, me refiero a política institucional, ¿no? Distinta para su aplicación. En cuanto al concepto jurídico de flagrancia, compartimos en general con la doctrina que es aquel delito que se descubre por alguna autoridad privada o pública, porque existe también la detención ciudadana, para aquella persona sorprendida en el intento del hecho, durante la comisión del hecho, o que es perseguida inmediatamente después de cometer el hecho, hay una situación de inmediatez, o es encontrada inmediatamente después del hecho en posesión de elementos provenientes inequívocamente del delito y que hacen pensar razonablemente que ha participado o acaba de participar en la comisión de un delito. Lo que quiero significar es que nosotros hemos concebido el proceso de flagrancia, si lo tomamos como un proceso en particular dentro del Código Procesal Penal, un proceso especial solo para tener un juicio rápido, célere, ¿no es cierto?, pero que conste de todas las garantías constitucionales, de todas las garantías que hacen al debido proceso legal. El artículo 33 de la Constitución de la provincia de San Juan dice que el debido proceso legal es una garantía que no admite excepciones, en concordancia con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, es necesario o fue necesario desarrollar un procedimiento, pero luego, más allá de estos elementos que yo acabo de citar, que constituyen el concepto del jurídico de flagrancia, hay que analizar también las particularidades de cada uno de los delitos. En la provincia de San Juan hicimos una incorporación gradual. Para empezar con el sistema de flagrancia, empezamos con 5 delitos y luego lo fuimos ampliando a medida que los interfectores jurídicos fueron, los jueces, los fiscales, ya vamos a hablar del rol de cada parte, fueron tomando cierta experiencia hasta alcanzar la totalidad del Código Penal argentino, pero con ciertas limitaciones. A diferencia de otros distritos, como lo hemos visto acá, en nuestro Código Procesal Penal, el delito va al sistema de flagrancia cuando su pena en expectativa no supera los 20 años de prisión, ya sea en forma individual o concursada, cuando no supera los 20 años de prisión. Hay otras provincias que lo tienen en 15 años. Y ustedes miran por qué. ¿Por qué solo para estos delitos? Y ahí viene una cuestión de análisis de política institucional y política social. En la provincia de San Juan no tenemos mayor cantidad de hechos dolosos, de homicidios dolosos, y la tasa en general de homicidio de la República Argentina es bastante baja, aunque ha habido provincias que por distintas circunstancias han hecho que en estos últimos años aumente. Pero el delito de flagrancia, como les decía, está concebido para un proceso rápido y para que haya garantía cuando se trata de un delito a veces complejo como el homicidio doloso u otros delitos de alta complejidad. Nosotros tenemos el proceso acusatorio o adversarial, que también tiene plazos absolutamente razonables, porque no hay ningún proceso penal que pueda tener una etapa preliminar, como ustedes le llaman. Nosotros allá le llamamos etapa de investigación penal preparatoria. En la jerga tribunalicia le decimos IPP.
una etapa que pueda durar más de un año. Excepcionalmente, el fiscal puede pedir una ampliación de esa etapa por la complejidad de la prueba o de la investigación. En general no se da. El proceso acusatorio adversarial ordinario se resuelve en poco tiempo. Quiero decir que estos cambios se dieron también porque mi país ha sido, al igual que otros países sudamericanos, ha sido castigado, ha sido severamente sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las demoras inconmensurables en las resoluciones. Entonces, no solamente por el clamor de la gente que venía a pedir justicia a la puerta del Palacio de Tribunales porque no se resolvía su causa, sino porque hay otros, digamos, principios y otros mandatos que tienen que ver con la aplicación de las normas convencionales que ameritan y requieren que haya una confluencia en quienes están al frente de los poderes del gobierno del Estado para producir cambios sustanciales en el sistema procesal en general, para darle a la ciudadanía lo que la ciudadanía está requiriendo. Por eso nosotros aplaudimos la iniciativa de la República del Perú, la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia del Perú de incorporar las unidades de flagrancia en todo el país. Aplaudimos este cambio paradigmático que ustedes han dado y están instrumentando, y de ahí y por eso hemos firmado y estamos muy agradecidos en la provincia de San Juan, la Corte de Justicia de San Juan, con la Suprema Corte de Justicia del Perú, hemos firmado un convenio de interacción y de colaboración mutua, interinstitucional e internacional, para que podamos retroalimentarnos recíprocamente de todo el conocimiento jurídico que se requiere para poder lograr el objetivo. No solo la provincia de San Juan tiene sistema de flagrancia, también hay otras provincias como Mendoza, La Rioja, Formosa, que han incorporado el proceso de flagrancia y el sistema federal también. La ley 22.272 del 2016 incorporó el sistema rápido de flagrancia en el Código Procesal Penal. Pero ahora las diferencias. Las diferencias que yo quiero dejar esta tarde plasmada acá es que no se trata de un simple proceso rápido. El proceso de flagrancia es un proceso especial que conforma lo que yo denomino un ecosistema dentro del Poder Judicial, un ecosistema dentro del sistema penal, un ecosistema en donde necesariamente deben confluir diversos factores y diversos elementos que lo protagonizan, diversas instituciones. Por ejemplo, yo digo que el Ministerio Público Fiscal, que puede ser, en un Estado puede ser absolutamente independiente del Poder Judicial, o como pasa en mi provincia, integra el Poder Judicial. Pero el Ministerio Público Fiscal tiene que trabajar todos los días con la policía, ya sea con la policía preventiva, con la policía de investigación o con la policía de alcaldía, en lo que nosotros hemos denominado unidad de asistencia al Poder Judicial. Tiene que trabajar para lograr el objetivo con una simbiosis muy particular. El Ministerio Público Fiscal, como único titular en el Estado del ejercicio de la acción penal, tiene que representar prácticamente al sistema, encabezarlo. Esa es su importancia. Es el abanderado del sistema de flagrancia y el abanderado del sistema acusatorio, porque tiene a la vez de la obligación y el honor de representar a toda la comunidad en el desarrollo de la política de persecución criminal y su ejecución. Y eso se da en forma homogénea a lo largo y a lo ancho de este planeta.
Es decir, que la forma natural de dilucidar un hecho delictivo criminal es a través de la investigación fiscal. No hay otra forma. O mejor dicho, la forma anterior que ponía en cabeza del juez la investigación ya demostró acabadamente que es insuficiente, ineficiente y no ha dado el resultado que la sociedad latinoamericana, les diría, pide día a día. En el proceso de flagrancia, nosotros tenemos allí un mapeo de las distintas circunstancias, ¿no? La aprehensión, la puesta a disposición inmediata del fiscal. Yo quiero contarles que nosotros contamos con una unidad de flagrancia, similar a la que quieren instrumentar acá, que tiene fiscales específicos. Tiene una unidad fiscal de investigación de flagrancia. Tiene 4 jueces de flagrancia. Y tiene defensores específicos de flagrancia. En el mismo inmueble donde funciona flagrancia, que no es en el edificio de tribunales, allí está el área de detención, el área de alcaidía, que está a cargo de la policía en función judicial de la unidad de asistencia, y inmediatamente tiene otra área donde el imputado tiene una sala de confidencialidad donde tiene las reuniones con su abogado defensor, todo el tiempo que resulte necesario hasta llegar el horario en que tiene que comparecer a la audiencia frente al juez. Y el fiscal de flagrancia en ese mismo inmueble tiene su área, cuenta con diversos funcionarios que le llamamos ayudantes de fiscal, y que son fundamentales en estas piezas porque los ayudantes fiscales están en la comisaría, son los que van inmediatamente y se hacen cargo en el lugar del hecho. Ocurre un hecho delictivo, inmediatamente junto a la policía concurre el ayudante fiscal que imparte las primeras instrucciones, el cuidado del campo criminológico y la preservación de la evidencia, y puede recolectar toda prueba que luego pueda ser usada en el proceso, ¿no? Luego, el fiscal tiene un día, 24 horas, para la audiencia, que no es una audiencia simplemente de control de detención. Si bien se hace el control de detención, lo primero que hace en esa audiencia el juez, al escuchar la teoría del caso que expone el fiscal, es determinar, y la prueba, ¿no? Porque ahí en esa misma audiencia es la teoría del caso, la prueba y la imputación, y le imputa al ciudadano el delito que ha cometido y dice por qué razón entiende que es un delito de flagrancia. Luego el juez le da la palabra a la defensa técnica y luego va a decidir el juez si es un delito de flagrancia o no, porque ahí está esa válvula de escape, que es esa bajada, ese caño, y que dice trámite ordinario. ¿Cómo garantizamos que el sistema de flagrancia no se desnaturalice con una prueba de alta complejidad o una prueba que demora mucho, que naturalmente demora? Yo he escuchado acá la problemática de la prueba pericial técnica, ¿no es cierto?, que a veces tiene su demora. Las pruebas tienen que estar hechas por especialistas y las pericias tienen que ser de un alto rigor científico. No puede haber una prueba hecha a la rápida. Entonces, nosotros hemos concebido la flagrancia para esos casos en donde la evidencia surge palmaria, la prueba de cámaras. Mi provincia es una provincia que está llena de cámaras de seguridad por todos lados, barrios, calles, avenidas. Entonces la prueba videográfica es oficial, ¿no? No se trata de cámaras, hay muchas cámaras privadas que también pueden ser requeridas por el fiscal, como se dijo acá ayer, pero la prueba videográfica es del sistema de seguridad videográfico que tiene la policía de la provincia. Los datos que
recaba el fiscal en esas 24 horas tienen que ser suficientes para que él pueda imputar. De manera que yo he asistido a ver audiencias en donde, por ejemplo, un ciudadano fue denunciado por una vecina que vio que había roto un vehículo para robar cosas de su interior y las iba poniendo en la calle, llamó por teléfono al 911, vino la policía y lo tomó justo en ese momento ahí. Bueno, a los 3 minutos llegó el ayudante fiscal, bueno, tenían el fiscal el informe que es electrónico de la planilla prontuarial de ese señor, donde tenía un antecedente por hurto simple con condena firme que ya había cumplido el año anterior y tenía junto a él, tenía las fotografías que se le sacaron de los elementos sustraídos del vehículo, recabó los testimonios primarios de las personas que vieron el hecho, de la vecina que dio aviso al 911, bueno, con todo ello concurrió a la audiencia, lo imputó y en esa misma audiencia, que comenzó siendo una audiencia de presentación, el abogado de la defensa acordó un juicio abreviado y esa misma tarde y en 24 horas ese ciudadano fue condenado a cumplir la pena de 4 meses de prisión efectiva porque ya tenía una condena anterior. En mi país las penas hasta 3 años pueden ser de prisión en suspenso si no se poseen antecedentes o algunas otras excepciones, por ejemplo en los delitos cometidos por funcionarios públicos, en fin. Pero en general es así. Entonces, el juez en esa audiencia tiene la posibilidad, si ve que la prueba es de una complejidad, no por la cantidad de prueba que haya que rendir, sino por la naturaleza de la prueba, para que no se estanque el procedimiento y tenga que tener plazos extraordinarios que el Código no fija, declara inaplicable el sistema de flagrancia y lo manda al sistema procesal acusatorio. Por el contrario, si no es así, el Código le fija un plazo de 7 días máximo para, digamos, si no se llega o a una suspensión del juicio a prueba, que en la primera audiencia normalmente se solicita, o algún criterio de disponibilidad de la acción, o no se llega a ningún tipo de arreglo de juicio, digamos, de juicio abreviado con la parte, con el acusado, con la defensa técnica, bueno, se sigue a juicio, la prueba ya está prácticamente producida y más la que se ofrezca allí por ambas partes y tiene solo 7 días para reunir y para ir a la audiencia de juicio. De manera que es muy rápido, en la audiencia de juicio se observan las pruebas y hay algo que también quiero decir, porque por ahí a uno se le agolpan las palabras y lo olvida, es fundamental y el eje, digamos, fundacional sobre la que se sustenta todo el sistema procesal es la oralidad. La oralidad que nosotros la hemos podido implementar en todos los fueros, en la provincia de San Juan hay oralidad en civil, en familia, en laboral, en penal, todos los fueros tienen, incluso en el fuero civil hay oralidad plena hasta en segunda instancia. Por supuesto en penal también hay oralidad plena en la etapa de apelación, luego de la sentencia de juicio. Entonces, de esa manera el proceso transcurre y los estadios son muy cortos y los guarismos, es decir, los indicadores, nos dan cuenta. Yo no les he traído indicadores específicos de flujo porque San Juan es una provincia que tiene 850.000 habitantes. No aplica de la misma manera que otras provincias que tienen 3 millones de habitantes, ¿verdad?
pero porque no aplica, digamos, porque la estructura está acorde con la cantidad de requerimiento criminal que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 4 jueces de flagrancia y eventualmente asignamos jueces del acusatorio a flagrancia cuando alguno está con licencia o cuando la cantidad de audiencias requerida por el Ministerio Público Fiscal lo requieren. Nosotros hemos implementado el Poder Judicial en doble turno ya desde la pandemia. Hemos implementado las audiencias para que se cumpla estrictamente con el plazo procesal. Tomamos audiencia los días feriados, los días sábados, los días domingos y estamos muy agradecidos también, porque hay que ser agradecido con todo el personal del Poder Judicial de San Juan, con nuestros funcionarios y fundamentalmente con nuestros jueces. Porque si bien el Ministerio Público Fiscal es quien lidera la investigación criminal, no hay ningún criminal que pueda salir del sistema sin una sentencia o sin una absolución que dicte un juez. Y nuestros jueces se esfuerzan por cumplir y por dictar todas las sentencias y por llevar el proceso y todo el sistema al día y en cumplimiento estricto de los términos procesales que establece el Código, ¿no? Bueno, de estas pantallas que les estoy mostrando ya me he referido. La celeridad es un elemento sustancial, pero como le digo, tiene que ir acompañada de las garantías. ¿Cómo hemos hecho para que el proceso sea completamente oral? Porque ya en flagrancia no hay más expediente, no hablamos del concepto expediente. Hay legajo fiscal o eventualmente el legajo de la defensa, que el legajo primario es del Ministerio Público Fiscal. La defensa puede aportar prueba, pero quien tiene que gestionar la prueba es el Ministerio Público Fiscal, luego que es aprobada por el juez, ¿no es cierto? El juez admite la prueba y se incorpora. Y hay un número en el sistema de causa asignada, pero el expediente como el concepto tradicional de expediente no existe más. Porque los expedientes del sistema escritural anterior y del papel han demostrado, como dije al principio, que no se da ningún resultado. Obviamente que para que la oralidad funcione de la manera que nosotros la hemos concebido, así plena, tiene que tener un respaldo. Y yo he visto algunos códigos procesales en Latinoamérica e incluso en Argentina que establecen la obligación de labrar actas de tal acto procesal, de la audiencia se labra acta y las actas son para nosotros una reminiscencia del sistema escritural anterior y una demora innecesaria. Y en general, como lo ha dicho uno de los magníficos disertantes hoy, que ha sido juez, es posible que quien labre el acta, que no es un actuario, no es el juez, se equivoque o ponga lo que él interpretó, que no fue exactamente lo que dijo el testigo, lo que dijeron las partes. Por lo tanto, relativizo totalmente el hecho de labrar un acta. Nosotros necesitamos, para evitar los planteos de nulidad, para que la defensa tenga la garantía de que se cumple adecuadamente, necesitamos tener la tecnología. La tecnología es un elemento fundacional, un elemento fundamental. Y gracias a Dios nosotros hemos podido incorporar la tecnología. Todas las audiencias son videograbadas, hay un restor, hay un reservorio y
cada parte puede acceder a la videoaudiencia y en el ejercicio de los recursos, obviamente los tribunales de revisión, los tribunales superiores, tienen la posibilidad de, si es necesario, repasar lo acaecido en las audiencias para tomar las decisiones respecto del recurso. De la etapa 1, que es la aprehensión en flagrancia, ya he hablado. La actuación del fiscal, quiero decirles que en San Juan, como en todo el país, los fiscales actúan con el principio de unidad de actuación. Por lo tanto, no se suspende una audiencia porque tuvo un problema o un percance el fiscal. Si un fiscal no puede, tendrá que ir otro, pero la audiencia no se suspende. Eso es un principio que hace que a la dinámica del proceso. Para que pueda ocurrir la etapa 3 de presentación judicial, ¿cómo hacemos? Bueno, articulamos lo que yo le llamo la estrella del sistema procesal, que es la oficina judicial. En este caso, la oficina judicial penal de flagrancia no es tan solo una OGA, una oficina de gestión de audiencias. Primero, la oficina judicial es un órgano auxiliar de la jurisdicción. Está constituida bajo la política de que los jueces están solo para tomar decisiones jurisdiccionales y todas las decisiones administrativas son a cargo de la oficina judicial, quien tiene la administración del proceso jurisdiccional, bajo probablemente en las decisiones jurisdiccionales las directivas que imparte el juez, en general, ¿no? Pero la oficina judicial se encarga, por un lado, de las notificaciones, de articular la logística para que a la hora determinada esté el fiscal, esté el defensor de la defensa pública o privada, esté el juez y la policía de alcaidía traiga al imputado. También está la posibilidad de que todas las partes puedan, y esté la víctima en el caso de que quiera estar, todas las partes pueden estar en forma remota, presentes, pero en forma virtual. En general, las audiencias son presenciales, pero hemos hecho audiencias virtuales muchísimo durante la etapa de la pandemia. Hemos hecho audiencias donde todas las partes estaban en forma virtual y la audiencia se ha hecho, incluso el detenido en un lugar especial en la policía con conectividad y junto a su abogado, podía estar con él después de la audiencia de confidencialidad o podía estar en otro lado el abogado y se celebraba la audiencia de esta manera. Entonces la oficina judicial tiene a cargo en esa área toda la logística para la programación de audiencias. Hay otro aspecto muy importante, que no se superpongan las audiencias, para que el abogado defensor no tenga dos audiencias al mismo tiempo en dos lugares distintos. Entonces, eso se lleva por sistema y eso es muy importante en cuanto a la coordinación inteligente de los sistemas para la programación de las audiencias. O, por ejemplo, que un juez tenga una audiencia, dos audiencias al mismo tiempo. Entonces, el sistema, con la contribución de todas las personas que están especializadas en el agendamiento de audiencia, articulan las audiencias de tal manera, mañana y tarde, que los jueces puedan atenderla y todas las partes puedan concurrir. Bueno, del control de procedencia del procedimiento ya lo vimos, pero quiero agregarle que hay algún tipo de delitos que, dadas sus características, aun cuando aparenten estar siendo cometidos en situación de flagrancia, no pueden ir a flagrancia. Mi opinión personal es que, por ejemplo, en el delito de encubrimiento,
Si una persona es sorprendida por la policía ofreciendo a la venta cosas en la calle que han sido sustraídas hace unos minutos o en la mañana, ofreciéndolas en la tarde, muchas veces venían imputándolos de encubridores. Y en el Código Penal argentino, el encubridor el código establece dentro del tipo que no tiene que haber participado en el hecho, o sea, no puede ser partícipe. Entonces no puede ingresar al sistema de flagrancia si no está dilucidado el hecho delictivo primario. Si no se sabe quiénes son los autores del delito primario, no puedo mandar a flagrancia este delito que necesariamente es secundario del primero, por más que los pillemos con esos elementos. Porque en la investigación puede surgir, ¿no es cierto?, que en realidad no eran encubridores, sino que eran autores o partícipes. Y si bien la calificación puede variar, ¿no es cierto?, el juez tiene que tomar la decisión sobre si es aplicable el sistema de flagrancia o no en la primera audiencia. Entonces, con la prueba aportada por el fiscal en la imputación realizada en la audiencia de presentación, es muy probable que con esos elementos de prueba no pueda determinar la ausencia de esas personas en la participación del hecho primario. Y por esa razón es que entendemos, y yo entiendo que no es un delito que aun cuando parezca flagrante, no pertenece a flagrancia. Por lo tanto, tiene que ir al acusatorio porque necesita una mayor amplitud cognoscitiva en materia de prueba. Bueno, voy a avanzar para decir acá lo siguiente. El fundamento del cambio paradigmático de los sistemas en el Poder Judicial que represento no ha tenido solo por objeto dictar sentencias, ya sean de absolución o de condena. Nosotros trabajamos en tres aspectos que tienen que ver con la política institucional del Poder Judicial y con la finalidad del Poder Judicial, que es hacer justicia preventiva, justicia jurisdiccional, que es aquella que dicta la sentencia, y justicia terapéutica o justicia restaurativa. Entonces, bueno, la justicia preventiva es aquella que se dedica y hacemos campañas de extensión, ¿no es cierto?, sobre todo en el delito de grooming, sacamos el Poder Judicial a las escuelas, nuestros especialistas van y explican este delito que está tan de moda contra la integridad sexual, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Hacemos esas campañas para tratar de prevenir el delito. Luego está el ámbito jurisdiccional, dictando las sentencias que corresponde dictar. Y por último, la justicia restaurativa, en donde no solo nos ocupamos de la víctima, que hoy en nuestro Código Procesal Penal integra la relación procesal y participa de todo el proceso, debe ser informada de todo el proceso penal, incluido el de flagrancia, aun cuando no se haya constituido en parte querellante. Y nos ocupamos del victimario. También tenemos un equipo interdisciplinario de abordaje del victimario para enseñarle que una vida decente, una vida honesta, una vida como ciudadano que cumple los 3 preceptos de la ley romana es posible. Y tenemos un muy lindo porcentaje, cercano al 30% de gente que no ha vuelto a reincidir en la comisión de hechos delictivos. Bueno, ¿por qué lo llamamos sistema procesal de flagrancia? Lo llamamos sistema procesal de flagrancia por todo esto que yo les he dicho, que concebimos a la flagrancia como un sistema, como un ecosistema dentro del Poder Judicial que nos permite abordar los delitos que tienen mayor flagelo, que significan mayor flagelo para la ciudadanía.
que no son tal vez aquellos delitos más graves y que concebido como un proceso que dura corto tiempo da resultados. Tenemos el 53% de las audiencias o de los delitos resueltos en la primera audiencia y un alto porcentaje de resolución de conflicto y menos del 10% de estancamiento por distintas razones, porque siempre hay causas que aparentan sencillez y cuando se va a la prueba se puede complicar, o porque hay una multiplicidad de sujetos activos, ¿no es cierto?, de victimarios activos, o por algún tipo de planteo procesal o de inconstitucionalidad que haga que se demore. Pero estas causas son menor al 8%. En realidad, con los nuevos sistemas procesales se daba solución jurisdiccional al 9% de la totalidad de las causas penales y ahora, desde hace 7 años a esta parte, tenemos el 90% de las causas resueltas con sentencia absolutoria o condenatoria. De esta manera, entonces, hemos podido dar una respuesta efectiva y, como les decía recién, la oficina judicial cumple todas estas áreas, hace también la parte de seguimiento de la sentencia que se dictó o la parte de control cuando se trata de una suspensión del juicio a prueba. Ya he hablado de que es necesaria la adecuación tecnológica y lo último que hemos incorporado es una plataforma propia de inteligencia artificial que hemos diseñado con un montón de microservicios que al juez le ayuda a poder dictar la sentencia o hacer el estudio o, por ejemplo, transcribir un testimonio que dura 2 horas en segundos, tenerlo transcripto, sintetizado, esquematizado y poderlo citar rápidamente. De manera que eso le ahorra al juez estar 2 horas escuchando nuevamente un testimonio para ver dónde dijo tal cosa o dónde dijo tal otra al momento de armar el esquema articular de su sentencia. Hemos concebido la inteligencia artificial como una herramienta auxiliar de la actividad del juez, no como una herramienta que vamos a incorporar dentro de la realización del proceso, sino como una herramienta auxiliar pero propia del Poder Judicial. De esta manera, ¿no es cierto?, nosotros podemos, y lo sentimos así, que cooperamos con el tiempo del juez, con el tiempo del fiscal, con el tiempo del defensor y contribuimos al achicamiento de los plazos. Y por último, y eje principal también dentro de los ejes primarios, está la capacitación. Por eso aplaudo esta iniciativa del Poder Judicial del Perú de realizar un congreso internacional para que intercambiemos conocimientos de nuestras realidades y de nuestras experiencias. La capacitación obligatoria y permanente de todos los interfectores del derecho y en particular de todos los integrantes del Poder Judicial, de todos los agentes, empleados, funcionarios y jueces, porque en la medida en que profundizamos capacitación, profundizamos especialidades, sin duda alguna que el resultado final de justicia va a ser el esperado. Nada más, muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Daniel Gustavo Olivares Yapur. Seguidamente damos el uso de la palabra a nuestro panelista por el lapso de 10 minutos. Adelante, doctor Junior Máximo Ríos Olivos. Bien. Buenas tardes con todos ustedes, jueces y juezas de toda la instancia del Poder Judicial, miembros de la Policía Nacional del Perú y todos presentes. Primero quiero agradecer a la presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Tello Giraldi, por la invitación. De igual manera, quiero felicitar al doctor Daniel Gustavo Olivares Yapur por su brillante exposición.
Bien, mi intervención parte del siguiente argumento. Usted nos ha narrado que también, o mejor dicho, la figura de flagrancia delictiva que usted o se encuentra plasmada en la norma jurídica de su país es muy similar a la de nosotros. Eso quiere decir que también cuenta con ustedes con una flagrancia presunta. El artículo 259, inciso 4 del Código Procesal Penal de nuestro Código peruano, plasma pues este tipo de flagrancia con muchos cuestionamientos, que textualmente dice lo siguiente: el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos e instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictivo. Bien, mi persona, autor, en el transcurso de su trayecto profesional siempre he sido crítico ante esta modalidad de flagrancia delictiva porque plasma un concepto, una nomenclatura jurídica muy extendida, tan extendida que incluso elaboré mi tesis de maestría bajo este concepto y la titulé Flagrancia presunta y la deslegitimación del proceso penal especial inmediato como presupuesto de incoación. Concluí en esta tesis que este tipo de flagrancia delictiva vulnera la presunción de inocencia y la libertad ambulatoria, deslegitimando la operatividad del proceso penal especial inmediato como presupuesto de incoación al no ofrecer prueba evidente de la comisión del delito que fundamente una imputación concreta, clara y precisa. ¿Y en base a qué? A dos razones primordiales. Porque considero que este tipo de flagrancia no cumple con los dos requisitos de inmediatez personal y inmediatez temporal que ya el Tribunal Constitucional nos ha señalado como requisitos imprescindibles ante un supuesto de flagrancia delictiva. Menudo problema de este tipo de flagrancia, porque nos ha puesto a los magistrados en un limbo, ya que cuando se incoa este tipo de flagrancia en un proceso inmediato es muy difícil acreditar el hecho delictivo mientras no tenga pues otros elementos de comisión que corrobore eso. No cumple con la inmediatez temporal porque desde el tiempo transcurrido entre la consumación del delito y el descubrimiento de la consumación del mismo, que no es inmediato porque el artículo 259, inciso 4 señala que la gente puede ser encontrado dentro de las 24 horas, esto ya de sí permite dudas sobre la participación de la gente dentro del hecho delictivo y dificulta su posterior atribución. Además de ello, no hubo persecución desde su inicio, no ha habido percepción sensorial por parte del efectivo del orden, tampoco de un tercero, y tampoco hay una percepción visual por medio electrónico que permita atribuir pues, que los hechos a la persona que se encuentra relacionada con los mismos. Debido a que por el transcurso de ese tiempo surge pues, un lapso amplio, surge un tiempo amplio, diluyendo y permitiendo la naturaleza pues, temporal inmediata de flagrancia. Tampoco existe una inmediatez personal, porque si bien es cierto, como señala el artículo 259, inciso 4, en donde el agente se ha encontrado dentro de las 24 horas con efectos e instrumentos procedentes de aquel hubieran sido pues, empleados para cometerlo, esto no acredita en sí la participación de la gente en el hecho ilícito, porque no crea vinculación que nos permita tener la sospecha suficiente de que la gente participó pues, de este hecho delictivo para proceder a su ubicación y posterior captura. Entonces, aquí yo quiero aterrizar en la siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo ha superado la jurisprudencia argentina las detenciones basadas en flagrancia presunta? ¿Y qué estándar se aplica a la detención sin orden judicial en su país, teniendo en cuenta que este tipo de flagrancia presunta de por sí no logra acreditar esa simbiosis entre el hecho y el autor del mismo? Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En nuestra Corte nosotros hemos resuelto de diferente modo algunos cuestionamientos por vía de articulación de conflicto de competencia entre los jueces del sistema ordinario acusatorio y los jueces del sistema especial de flagrancia.
ciertamente hay discrepancias al respecto, pero nuestro artículo, la norma, no es exactamente igual a la que usted acaba de leer del Código Procesal de Flagrancia de Perú. No hay supuestos de flagrancia presunta en nuestra normología. La flagrancia es el delito flagrante. No puede haber 24 horas o 6 horas o 10 horas. Si usted tiene una duda razonable, porque nosotros tenemos el artículo 420, que el juez en la audiencia de presentación puede declarar inaplicable el sistema de flagrancia y va al ordinario, va al sistema ordinario acusatorio, porque es posible, ¿no es cierto?, que se requiera de una investigación. Entonces, cuando estamos hablando de un juicio directo, de un juicio rápido, sin mengua de las garantías constitucionales, para poder acceder a este sistema especial, que se trate de una situación de flagrancia, tiene que ser algo absolutamente inobjetable. Porque yo, abogado defensor, si tengo que empezar a defender y a decir no, mire, este no es un proceso de flagrancia, y a plantear inconstitucionalidad de norma para hacer procedente el planteo, porque la norma establece que es la decisión del juez de flagrancia de inaplicar o declarar inaplicable el sistema de flagrancia es irrecurrible. El Código no me permite a mi abogado defensor recurrirla. Porque tampoco le causa un agravio, porque si lo está mandando al sistema de mayor amplitud cognoscitiva, le está garantizando pues mucho más la situación al imputado. Pero yo, digamos, no participo personalmente del criterio de que haya una situación de flagrancia presunta que deba ser investigada. La flagrancia se da cuando el sujeto es capturado, cuando tiene principio de inicio la actividad delictiva, durante la actividad delictiva o inmediatamente realizada cuando es perseguido por la policía hasta su captura o cuando es perseguido por la ciudadanía hasta su captura y entregado a la policía, que eso ha ocurrido muchas veces. Pero tiene que haber una inmediatez y una situación de continuidad. Si hay alguna interrupción en el medio y yo tengo que investigarlo, tengo que hacerlo en un proceso ordinario. No puedo, si no hay inmediatez, si no hay continuidad, si no surgen los elementos objetivos que inequívocamente me indiquen que se trata de una persona capturada en situación de flagrancia, pues ante la duda yo tengo que preservar no solamente las garantías constitucionales del imputado, sino que tengo que preservar el propio sistema de flagrancia. Por lo tanto, esa causa, si surge la duda, el juez ante la duda debe mandarla al sistema ordinario acusatorio adversarial y no continuarla por el sistema de flagrancia. Porque necesariamente tenemos que hacer una investigación más amplia, tan solo para saber si se trata de flagrancia o no se trata de flagrancia, porque varían los procesos. Entonces yo tengo que encaminar el proceso penal por la vía que resulte jurisdiccionalmente más de mayor acierto para la causa. Entonces no puede caber duda que se trata de un delito flagrante. No puede haber flagrancia tácita y esa es mi opinión personal, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Seguidamente damos el uso de la palabra a nuestro segundo panelista por el lapso de 10 minutos. Adelante, doctor Wilson Manayaye Sánchez. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación y bueno, vamos directo al grano, ¿no?
Interesante la conferencia, el sistema procesal penal de flagrancia como un nuevo paradigma. Y esto me hace recordar a nuestra historia. Cuando hablamos de sistema, pues nos vamos a remontar al origen de la implementación del Código Procesal Penal de nosotros, que se dio por el año 2006, 2005, ¿no? 2007. Y ahí también se hablaba del sistema. ¿Y qué era el sistema? Era el conjunto de normas, de reglas, de principios, de la forma como el Estado se organizaba para investigar, juzgar y sancionar los delitos. Y entonces, cuando se dio ese cambio de ese sistema inquisitivo que teníamos con el Código Procedimientos Penales del año 1940 con este código del año 2004, a todos se nos dijo que teníamos una justicia rápida, célere, era el cambio del sistema escritural al oral, y eso implicaba pues celeridad. Y esa era la expectativa de los usuarios, ¿no es cierto? Y lo digo yo porque yo soy hijo de este sistema. Yo cuando salí de la universidad estudié el año 2004, 2005, vivía entusiasmado con el sistema inquisitorio, Binder y todos los que han escrito de Latinoamérica, ¿verdad? En donde además se nos dijo que había claramente la diferencia de los roles, pero hoy vemos, por ejemplo, que todavía hasta la fecha la policía con el Ministerio Público no tiene claro los roles. ¿Qué quiero decir con esto, doctores y doctores? Hoy se habla incluso de algunos creadores de este código con este nuevo sistema procesal penal en el Perú después de casi 20 años, que el sistema, decir algunos, citación del ministro, creo que de Justicia, que dice, este código ha fracasado. Yo no quiero ser tan negativo, pero también quiero hacer una reflexión sobre el tema, ¿no? Porque estamos ahora buscando un subsistema, si cabe el término, dentro de este sistema acusatorio con rasgos adversariales. Y es que, ¿por qué quiero hacer la reflexión? Porque yo creo que, si bien es cierto, es importante las normas, es importante los sistemas, el cambio de nombre, pero hay que analizar, yo creo que, cuáles son las falencias que está teniendo y ahí es bueno conocer la historia para no repetirlo que se hizo con el Código Procesal Penal del año 2004 y que todos al inicio tenían una expectativa, que era que los jueces no íbamos a tener ningún expediente, porque en el sistema inquisitivo pues el juez vivía confundido con sus funciones administrativas, de investigación y de juzgamiento, y además sus expedientes, y que ahí dormía en el sueño de los justos y que de ahí resolvía consultando a sus paredes. Cambiamos a este sistema y ahora también nos estamos quejando porque tenemos una policía que reclama funciones y que muchos de ellos no están, digamos, preparados, como lo decía un ponente hoy, un Ministerio Público que al menos, no sé aquí en Lima, pero yo siempre alzo mi voz de protesta desde el interior, tiene de 400 a 600 casos, un fiscal, ¿no? El norte al menos, de donde vengo yo, Trujillo. Y juez de investigación preparatoria, qué decir, y los jueces de juzgamiento también programando audiencias para el 2030 y todo ese tema. Seguimos con este problema endémico que es la carga procesal. Entonces, primero buscamos a la terminación anticipada, no nos dio resultados, y hoy hemos ido con el proceso inmediato, los procesos de flagrancia, que yo también tengo mis dudas, porque si bien es cierto, el proceso de flagrancia y este tema de la detención del 259 de nuestro Código Procesal Penal es una figura muy antigua, pero creo que lo estamos oleando y sacramentando muy adelantadamente. No estamos acorde con el avance de la tecnología y de la ciencia, sobre todo el razonamiento probatorio, porque ya la argumentación jurídica estándar, el gran aporte que le hizo al derecho es identificar básicamente qué tipo de problemas presentan los casos. Hay problemas de la premisa normativa, de qué norma aplicó al caso, ¿no? Problemas de relevancia, problemas de interpretación de la premisa normativa, pero también hay problemas de la premisa fáctica, ¿no? Problemas de calificación, que no hay mayor problema, que estos tres problemas se solucionan al inicio, pero viene un gran problema que tenemos nosotros, y ahí quería hacer mi reflexión, que es el problema de prueba.
Yo creo que una de las grandes deficiencias que el Código Procesal Penal del año 2004 no ha rendido la expectativa que tenían los usuarios es por un tema de prueba. Critican muchos a los jueces, a los fiscales, que por qué dejan a tal o cual banda, pero, doctores, yo les pongo un caso, ¿no?, que he tenido yo en mi juzgado. La policía dice que estaba dos policías en un lugar determinado, cuando de acuerdo llegaron dos sicarios, porque eso es lo que hay en el norte, sicariato, extorsión, ¿no? Y realizan disparos y ejecutan a dos personas. La policía lo persigue, los detiene. ¿Es un caso de flagrancia o no? Y todo creo que acá vamos a coincidir que es un caso de flagrancia. Caso de sicariato, las penas van hasta cadena perpetua. La pregunta es, con la simple versión de dos policías, ¿algún juez se atrevería a condenar y poner una pena de cadena perpetua? Si tomamos el concepto de flagrancia y lo sacramentamos y decimos, bueno, los policías lo han visto y suficiente, con eso condenamos, entonces me trae acá una reflexión de lo que dice el maestro Jordi Ferrer, que de repente nosotros en el Perú no estamos clasificando, como muchos de aquí de estos ponentes han venido y han hablado su experiencia, pero ellos lo están clasificando por la gravedad del delito, y nosotros en este sistema de flagrancia hablamos de supuestos básicamente procesales, pero no hablamos de gravedad del delito. Y el maestro Jordi Ferrer le dice, una cosa es que yo salga con 2 soles a la calle y cualquiera por ahí le presto, pero otra cosa es que salga con 2 millones y a ver cualquier ciudadano si le prestaría sus 2 millones. En los 2 millones vas a necesitar más garantías. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. No es lo mismo la carga probatoria que uno va a tener para un delito que de repente es pena suspendida, pena convertida con prestación de servicios a la comunidad, y no es lo mismo pues aplicar una cadena perpetua, que nosotros sí lo tenemos, pero que, y ahí va ya ingresando a mi reflexión y para hacer mi pregunta, en el delito de, perdón, el proceso especial de proceso inmediato, iniciamos con delitos parecidos a los demás sistemas, con delitos de bagatela, ¿no? Pero como el sistema procesal penal de alguna manera no ha dado el resultado que esperábamos, porque, vuelvo a insistir, el problema más grande que tenemos es la carga procesal y la delincuencia nos desborda, se han trasladado ahorita al proceso inmediato a través del sistema de flagrancia, y el legislador ha empezado a modificar, no sé si en febrero, por ejemplo, 2026, son las últimas modificatorias que existen en el Código Procesal Penal sobre el tema de los supuestos para la procedencia de un proceso inmediato, y allí ya lo han puesto a casi todos los procesos. Es decir, ahora podríamos ir a través del proceso de sistema de flagrancia, basta que sea detenido cualquier delito, ya no está que era casos complejos, criminalidad organizada, delitos graves, cuando la Corte Suprema dijo sí, pero hay que ser muy rigurosos, ahora han modificado todo esto. Pero la pregunta es, ¿esto va a ayudar a que este sistema se acelere rápido e inmediata respuesta? Ya por ahí escuchábamos la versión de muchos jueces que decía, ¿cómo sentencio? Vas al proceso inmediato y ponen pues a los jueces, que si los jueces son como correspondería de ser, que solo se condena cuando hay prueba suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia, van a terminar fracasando. Y después, ¿qué van a decir? El sistema fracasó, como dicen del Código Procesal Penal. Entonces, la reflexión, ¿cuál es? En el caso, por ejemplo, que yo les ponía, que 2 policías habían observado cuando matan a 3 personas, ¿saben qué tenía que ir ahí? Porque los policías decían que los detenidos han disparado y luego se dieron a la fuga, pero no lograron, por ejemplo, ni siquiera intervenir o incautar las armas con las que se disparado. ¿Qué era lo que tenía que hacerse ahí? Era una pericia básica de absorción atómica, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? No hay en Chiclayo, menos en Chepén, donde yo trabajo, porque es una provincia, no hay en Trujillo, tiene que venir a Lima. ¿Sabe cuántos meses se demora para que venga a Lima una pericia?
Mínimo 3, y esto es que el fiscal tiene que acosar, como me decía, tengo que acosarlo a Lima porque tengo que estar llame. No sé si Lima sea distinto a las provincias, pero yo creo que tenemos que cambiar las normas, tenemos que cambiar los sistemas, tenemos que obviamente llevar a esta reflexión este nuevo sistema, pero no olvidemos, doctores y doctoras, que los grandes problemas son que nos faltan laboratorios, nos faltan especialistas, nos falta tecnología, y de otra manera no va a funcionar este sistema. Entonces, en ese contexto, mi pregunta va para el ponente es, ¿qué le parece le parece adecuado que nosotros no hagamos diferencia en base a la gravedad del delito? O sea, pueden ir en procesos inmediatos una cadena perpetua. Inicialmente, la Corte Suprema, un caso de Piura, un caso de supuesta violación, desde la Corte Suprema lo regresó porque dijo que no debía haber ido en proceso inmediato porque necesitaba más debate, más debate de la prueba, y eso se daba en un proceso común. Pero como vamos, y con las modificatorias que han ido hoy día, ya ningún juez te rechazaría, todo lo llevaría al proceso inmediato. Entonces mi pregunta es, ¿le parece eso adecuado? ¿Cree que eso puede ser un buen futuro de este nuevo sistema, de este nuevo paradigma, como usted lo ha llamado? Bueno, muchas gracias por la pregunta, doctor. Lo primero que le voy a decir es que, bueno, yo llevo 44 años en el Poder Judicial, entré con 18 años y lo he transitado mucho tiempo. He visto pasar muchas cortes de justicia y justo ahora me toca integrarla y presidir la mía. Y como procesalista, se lo digo también, tengo muchos años en la cátedra, no hay sistema perfectos, todos los sistemas son siempre perfectibles. Y es bueno que para poder perfeccionar un sistema se cree una comisión y se sienten en una mesa los involucrados en la decisión de cómo funciona un sistema. Yo dije al principio de mi exposición que había una cuestión de política institucional en torno a flagrancia en mi país y en particular en mi provincia, y que flagrancia no aplica para todos los delitos, y no puede aplicar para todos los delitos, porque condenar con tan solo 1 o 2 testimonios a perpetua a una persona que cometió un delito grave, digamos, si tiene duda el juez lo tiene que absolver. Y corremos riesgos, por un lado, de violentar las garantías del debido proceso legal y las garantías de juicio y de amplitud probatoria que se requiere para el imputado y su defensa. Y por otro lado, corremos riesgos, ¿no es cierto?, de que por vía de digamos, de una decisión, porque en todo el mundo, el sistema penal, los estados de todo el mundo, ¿por qué la presunción de inocencia que rige en Perú y rige en todo el mundo, en mi país también? El sistema penal prefiere dejar un culpable en la calle que tener privado de la libertad, y menos con perpetua, a un inocente. Entonces, tenemos que ver delicadamente cuál es el proceso idóneo para la sustanciación de determinado delito. En mi país, flagrancia aplica para delitos cuya pena en expectativa de máxima sea de 20 años. O sea, no aplica para delitos cuya pena podría ser cadena perpetua. Y la prueba el delito de homicidio, conforme al artículo 79 y siguiente del Código Penal argentino, tiene una pena de 8 a 25 años, el homicidio simple. Entonces, por eso nosotros, porque hemos concebido el juicio rápido, el juicio de flagrancia, para los delitos mayores, o sea, de mayor flagelo, los delitos contra la propiedad, los delitos de estafa, los delitos contra la integridad sexual, ¿no es cierto?, todas las variantes de la estafa, en particular yo cité hace un rato los delitos informáticos. Y también yo creo que con esto
medianamente respondió a la pregunta, pero quiero también decirle algo que dije en mi exposición anterior, que una adecuada investigación criminológica, ¿no es cierto?, una adecuada y profunda investigación para delitos complejos no se sustenta, no tiene sustentos o pone en crisis el proceso penal sin una adecuada criminalística. Entonces, la existencia de laboratorios forenses con técnicos científicos especializados es absolutamente necesaria. No digo que haya una por núcleo jurisdiccional, pero sí tiene que haber un laboratorio con capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad. Nosotros en San Juan tenemos el laboratorio, no un laboratorio, tenemos el complejo científico forense que tiene 8 laboratorios distintos. Tiene el laboratorio de balística, el laboratorio de accidentología livial, el laboratorio de informática forense, el laboratorio de análisis atómico, el laboratorio de biología, el laboratorio de odontología forense y todo lo que se requiere para la dilucidación de un caso, ¿verdad? Entonces, también hay laboratorio de ontomología, o sea, tenemos convenio con gente de la universidad que hace estudios entomológicos en huesos. Bueno, realmente eso es necesario para ir perfeccionando el sistema. Ningún sistema procesal puede dar resultados si no cuenta con los elementos materiales y la cantidad de elementos materiales y la cantidad de elementos humanos que requiere, ¿no es cierto? Está pensado, pero después vienen los recortes presupuestarios. Porque los ministros de Hacienda de cada país y de cada estado, digamos, el Poder Judicial nunca les merece una consideración especial. Y el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del gobierno del Estado. Y quien tiene a cargo el manejo de los fondos, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Administrador, tiene que tener bien claro el concepto de que el Poder Judicial no es un poder que se ocupa de dictar sentencia, condenar gente y mandarla a la cárcel. Es un poder del Estado que tiene a su cargo un amplio porcentaje, más del 90% del conflicto social de una comunidad. Entonces, el objetivo del Poder Judicial es la paz social que garantiza el Estado de Derecho y la paz social que garantiza el Estado democrático. Nada más. Muchísimas gracias a nuestro expositor y destacados panelistas. Acto protocolar. Invitamos a la señora doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema titular e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para la entrega de un certificado y reconocimiento a nuestro expositor y panelistas en el marco del V Congreso Internacional de Flagrancia. Invitamos al centro del escenario al doctor Daniel Gustavo Olivares Yapur, quien recibirá un diploma en mérito a su destacada participación como expositor. Asimismo, un reconocimiento y, por supuesto, un presente a nombre de la comisión organizadora. Invitamos también a nuestros panelistas, quienes nos acompañaron, el doctor Junior Máximo Ríos Olivos, asimismo un presente a nombre de la comisión organizadora.
También invitamos al doctor Wilson Manayaye Sánchez en su calidad de panelista en este 5º Congreso Internacional de Flagrancia. Asimismo, un presente a nombre de la comisión organizadora. Finalmente, la fotografía grupal del 5º panel, acompañados con la doctora Elvia Barrios Alvarado. Muchísimas gracias. De esta manera agradecemos al 5º panel de expertos que nos ha acompañado en este 5º Congreso Internacional de Flagrancia. Bien, continuando con la programación del día, es momento de presentar la 6ª conferencia, denominada Procedimiento de Flagrancia en la Nueva Era Digital, a cargo de la doctora Mariela Brenes Carballo, de Costa Rica, a quien invitamos al estrado principal. Ha sido jueza y fiscal del Poder Judicial de Costa Rica, maestrada en Derecho Penal y especialista en Derecho Notarial y Registral. Cuenta con 19 años de experiencia en la Judicatura y el Ministerio Público de Costa Rica. Docente colaboradora de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y de la Universidad Latina de Costa Rica, además de capacitadora y conferencista internacional. Acompañarán en calidad de panelistas el doctor Roberto Carlos Estela Viteri, a quien invitamos también al escenario, y la doctora Lisette Alayo Chinchay. También invitamos al escenario principal. Fuertes aplausos para nuestro 6º y último panel de la jornada. Voy a dejar en uso de la palabra a la señora doctora Mariela Brenes Carballo para que pueda iniciar con su ponencia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Agradezco formalmente a la doctora Janet Tello y al doctor Edman por la invitación. Siempre es un honor acompañarlos en esos eventos donde siempre se aprende. Yo creo que todos aprendemos, inclusive los conferencistas nos vamos con ideas novedosas también para nuestros propios países. Quiero dar las gracias también a los intérpretes que están en este congreso durante los 3 días. Ha sido una experiencia muy bonita también poder compartir con ellos, y a todos ustedes que están de manera física y también conectados, y a todas las personas que hacen posible este evento y que